Bueno, pues vamos a continuar con la segunda epístola de Timoteo. Hoy vamos a empezar el capítulo 2. Y este primer versículo del capítulo 2 es un versículo muy importante porque nos habla de la gracia. Y nosotros en la gracia es donde podemos hacer prácticamente todas las cosas. Nada más déjenme hacer de la otra versión. Ya está. En esta versión 60 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en la versión de NTV dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. ¿Ven? En la palabra de Dios, el único versículo aparte de Josué 1:9, donde se nos dice que se esfuerce en la gracia de alguien, es este de Timoteo. Nosotros sabemos que el esfuerzo humano para poder llevar a cabo la vida cristiana es nulo. De hecho, Satanás, una de las cosas que ha hecho es propicio, procura, mejor dicho, trata de influir a los creyentes a que actúen en su propia fuerza. Por un lado, en una iglesia están los no creyentes, los no salvos, que pueden asistir a la iglesia, pero todavía no han recibido al Espíritu Santo, producto de la regeneración. Por otro lado, están creyentes que pues viven una relación con el Señor, pero no es una relación muy profunda, no es una relación muy intensa, y es precisamente estos dos grupos donde son influenciables principalmente. Tenemos por otro lado las personas que viven, apropian las promesas y que dependen totalmente de Dios en sus vidas. Ese sería o es el ideal de la vida cristiana, que Dios sea el que produzca la vida en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia, él le está prácticamente diciendo que ponga todo su empeño y toda su dedicación en conocer qué es lo que Dios dice, qué es lo que Él promete y en apropiarlo. Recuerden ustedes que todas las promesas de la Biblia, es como si en cada promesa Dios nos hiciera un cheque al portador, ¿no? Tú puedes llenarte de cheques tu bolsa, pero ¿cuándo vas a obtener el dinero? Pues tienes que ir al banco y cambiarlo. Así es la gracia. La gracia, Dios nos da las promesas y podemos nosotros conocer las promesas. Pero mientras nosotros no las apropiamos, estamos sin fruto, sin crecimiento y no podemos llevar la vida de fe que Dios quiere, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos dedicación, no nada más en leer la Biblia. A veces podemos leer la Biblia y decimos, bueno, ya leí, ya cumplí. Pero en realidad la misma palabra nos deja que va más allá de conocer la palabra de Dios, sino vivirla. Y vivirla es vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Por ejemplo, si a ti te dijeran, este ejemplo lo he dado pero me gusta, este domingo te voy a invitar a comer barbacoa. Para el que le guste la barbacoa. Entonces, ¿qué haces tú? Empiezas a pensar, ay, pero voy a llegar a comer barbacoa, ¿no? Preparas tu mente, tu estómago, ¿no? A lo mejor dices, no voy a desayunar nada porque quiero comer mucha barbacoa, ¿no? Así que te preparas y llegas con esa mentalidad, ¿no? Así son las promesas de Dios. Todo lo que Dios promete, tú tienes que verlo como una realidad hoy en tu vida. Porque si tú no ves como una realidad lo que Dios promete en la Biblia, realmente nunca vas a disponer tu mente, tu corazón y tus acciones, no las vas a conformar conforme a ello. ¿Ves? Entonces, a veces este tipo de explicaciones sencillas nos ilustran mucho de cómo debemos vivir. Dios, en su amor y en su misericordia, muchas veces Él nos mete en pruebas para que nosotros tan solo nos ejercitemos en las promesas. Porque mientras nosotros no vivamos en la gracia, es como si estuviéramos
ociosos y sin fruto. Ahora, Pablo sabe que el esfuerzo humano es nulo. Sabe que el esfuerzo humano solo produce una vida religiosa que no va a avanzar más allá. La mayoría de la humanidad tiene una religión, ya sabemos, los musulmanes, los chinos, todos tienen su religión, ¿no? Pero si las religiones cambiaran las vidas, pues este mundo no estaría como está ahorita, ¿no? Y eso quiere decir que las religiones no cambian las vidas. Jesús, hablando de la única religión que él formó, que es la judía, le dice un día a los judíos: este pueblo de labios me honras, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por tanto, las religiones están fundadas en mandamientos de hombres, aunque muchas están mezcladas con la palabra de Dios. No se puede hacer viva la palabra, sino ¿por qué? Por el Espíritu Santo. En realidad, el Espíritu Santo es el que hace viva la palabra de Dios. Por eso es que una persona no nacida de nuevo, por más que estudie y luche, no puede entender, porque la palabra es un libro espiritual y es una carta de amor para sus hijos, y sus hijos tienen el Espíritu Santo, que es quien inspiró la Biblia y quien es el traductor de la misma palabra de Dios. Entonces, número 1, conocer la promesa. Número 2, empezar por creerle a Dios sobre la salvación, y después que el Espíritu Santo esté en ti, hacer vivo esto, y el Espíritu Santo es lo que va a hacer vivas todas las cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando una persona tiene indiferencia o tiene pereza, ¿no? O solo siempre vive su vida superficial y a la ligera? Pues nunca va a poder crecer. De hecho, Dios, cuando venimos a Él empieza a fomentar en nosotros o a formar en nosotros el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo es la vida misma de Cristo viviéndola en nosotros, siguiendo los pasos que Él siguió. Recuerden, el único que ha vencido el pecado, el único que ha obtenido la victoria, es el Señor Jesucristo, ¿sí? Por tanto, es el único que conoce el camino. Sin Él estamos desamparados, ¿no? Entonces, todo creyente que la Biblia lo ve, todo verdadero creyente que la Biblia lo ve como Cristo, debe seguir los pasos de Cristo en obediencia y sumisión a Dios, ¿no? Cuando esto sucede, entonces el mismo Espíritu empieza a hacer viva la palabra. Por ejemplo, cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo, él dijo: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, donde le fueron reveladas cosas inefables que no le está permitido al hombre expresar. Bueno, Pablo no sabía si estaba físicamente o no estaba físicamente. Eso también es una gran enseñanza. Pero lo que sí sabía es lo que se le estaba diciendo y lo que estaba revelando. Quizás nosotros ahorita no podamos ver al Señor Jesucristo, lo veremos pronto, cuando Él nos llame a su presencia en el día del rapto. Pero nosotros podemos visualizar ya la imagen de Dios a través de la palabra misma, pero no como un conocimiento teórico. Tiene que ser un conocimiento vivido. De hecho, el punto, por ejemplo, de la experiencia, que una persona estudia los años de su carrera y todo, y sale y no tiene experiencia, difícilmente lo contratan. Porque dicen, tienes que tener experiencia. Entonces, muchos que salen de las carreras que nunca trabajaron, se dan de topes y muchas veces se ponen hasta a trabajar en otros puestos para adquirir la mencionada, la requerida experiencia y poder después ser contratados. En la vida cristiana sí pasa. Una vida teórica de nada sirve. Muchas personas conocen la Biblia y muchos, les aseguro que más que muchos de aquí. Pero sin ser salvos, solo viven una vida teórica. Y como no es solo experiencias vividas, pronto abandonan esto. Porque el Espíritu Santo es el que da vida, ¿no? La carne para nada aprovecha. Eso dijo Jesús.
Entonces, cuando Dios nos da el Espíritu Santo, nos da vida, hace viva la palabra de Dios en nosotros. Pero las experiencias vividas son las que fomentan verdaderamente el crecimiento espiritual. De otra manera, solo va a ser teórico, ¿no? Tú dices que tienes fe, como dice Santiago, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Ese es el sentido de este pasaje de Santiago, ¿no? ¿De qué te sirve tener fe si no vives las obras, o lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y mucha gente se ufana de eso, no, es que yo tengo mucha fe, ¿no? Y hay personas que ni conocen la Biblia, es que yo tengo mucha fe. Yo siempre les digo, sí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, la vida de gracia en la que tenemos que esforzarnos es por hacer vivas las promesas, y hacer vivas las promesas significa conformar nuestras vidas a lo que Dios dice. Conformar nuestro futuro a lo que Dios promete. ¿Sí? Porque si tú estás haciendo planes para de aquí a 20 años, pues va a ser infructuoso. Sabemos que el Señor viene pronto, más pronto de lo que nos imaginamos. Entonces, todos los planes a futuro, y no es que no diga que hagan planes, uno tiene que hacerlos. El Señor solo sabe Él cuándo va a venir, el día y la hora nadie lo sabe, ¿no? Pero es mejor poner el corazón en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios nos puede hacer reposar en Él a través de sus promesas. Y al reposar en Él, se quita la angustia y la incertidumbre del qué será, ¿no? Cuando, por ejemplo, estaba viendo una noticia que ya muchos ricos se están preparando para un holocausto. Ya han comprado departamentos súper lujosos en búnkers y todo eso, y hasta hay algunos que se están atreviendo a ya planear salir de la Tierra en esta era espacial. ¿Pero ustedes creen que van a escapar de Dios o del juicio de Dios? Claro que no. Entonces, eso son experiencias ilusorias, vanidades ilusorias, porque creen que con su dinero pueden comprar. Bueno, los ricos. ¿Y los pobres que no tienen nada? ¿Cuál es su esperanza? ¿No? Pues pueden ser ricos en fe, ¿no? Realmente, el rico tiene mucho que perder y el pobre también. Pero les voy a decir una cosa. Tanto ricos como pobres, o como de clase media, si no ponemos nuestra esperanza en Dios, la vida no tiene sentido. ¿Qué dice Eclesiastés 12:1? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Yo he visto la falta de contentamiento en personas a lo largo del tiempo, hacia que van creciendo y van viviendo decepción tras decepción, hasta que ya nada los contenta, ni ya nada los calienta, podría decir, ¿no? Así como el sol, ¿no? En cambio, cuando tú vives en la gracia y haces de la palabra de Dios la realidad de tu vida, nunca vas a poder experimentar eso. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad, ¿no? Por eso David dijo, mi porción es Jehová, dijo mi alma, ¿no? Entonces, cada día hay una renovación, cada día la relación con Dios debe ser creciente para que tu vida esté plena, ¿no? En eso consiste esforzarse en la gracia, porque Dios representa todo. Y si tú no vas creciendo, entonces tu relación con Dios se va a estancar. Hay muchas personas que ignoran respecto del amor verdadero, no el amor emocional, sino el amor verdadero que implica una decisión de darse a la pareja. Muchas personas ignoran y con el tiempo se van acostumbrando y todo se vuelve monótono. Pero quien conoce la palabra de Dios y sabe estos principios de gracia, cada día está renovando su amor y siempre es excelente cada día, por eso mismo. Ahora imagínense ustedes con Dios.
Dios es infinito. ¿Cuándo vas a acabar de tener una relación con Él? Nunca. Por eso es que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero todo esto representa la gracia, ¿sí? Ahora, la gracia nos fortalece en las debilidades, ¿no? Porque en las pruebas y en las debilidades, la gracia nos lleva a confiar y a reposar en el poder de Dios, ¿no? En los retos de la misma vida, en esta vida sigue habiendo retos en el trabajo y todo eso, la gracia nos acompaña, porque por medio de la gracia Dios puede armonizar todas las cosas para que se cumpla su propósito. Hay muchas personas que luchan toda su vida por lograr algo y nunca lo obtienen. Y hay otros que se les da, a veces, aún sin quererlo. Pero en Cristo, cuando una persona vive en la gracia, Dios, que controla y maneja las circunstancias, mueve las circunstancias para que se cumpla el propósito de Dios. Por eso es que el verdadero tesoro no es cuánto acumules, sino cuánto vives de la palabra, cuánto vives de Dios, ¿no? Israel en el desierto, Dios les dio el maná, por ejemplo. Y el maná seguramente tenía todos los nutrientes y todas las características necesarias para que el cuerpo humano estuviera bien. A tal grado que cuando Caleb entró a la tierra prometida y se le asignó la tierra que Dios le había prometido por haber sido fiel a las promesas de Dios y creerle a Dios, dijo él, expresó: mi fuerza es la misma ahorita que hace 40 años que yo vine. No ha disminuido para nada, ¿no? Entonces, ahí nosotros, y Caleb para entonces tenía 80 años. Era más o menos 40 cuando pasa lo de la tierra, y tenía como 80 después de los 40 años en el desierto, ¿no? 80 años y dice, mi fuerza es la misma que a los 40, ¿no? Entonces nosotros podemos ver cómo la gracia, aparte de hacerte reposar en Dios y en sus promesas, te da un futuro y te da una esperanza verdadera. Aún del que será. Hoy todo eso que les estoy diciendo, de que la gente está viendo la venida del holocausto, las naciones están preparadas para la guerra, todos, los chinos, los rusos, todo el mundo está preparado para la guerra ya. Ya va a venir esa guerra, lo que le llaman la Tercera Guerra Mundial. Ya va a venir. Pero, ¿qué va a pasar si no hay una esperanza? Nada. En cambio, para el que cree, no va a ser extraído de la tierra y no va a sufrir todas esas cosas. Y además, ya con un cuerpo eterno, sin dolor, sin sufrimiento. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, gozando de la presencia de Dios, que no hay cosa más hermosa. Gozar de la presencia de Dios. Nada de lo que tú te puedes imaginar que te pueda traer satisfacción en esta vida, que Dios creó todo, se puede comparar con una relación con el Creador. Entonces la gracia también te lleva a eso, a cada día anhelar más estar con Dios, para que Él te influya más. Mientras más te influye, más libre vas a ser y más feliz. Y como vas a tener seguridad, entonces tú vas a poder enfocar tus energías a lo que realmente vale la pena, la obra de Dios, ¿no? ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que los países más desarrollados están más desarrollados? Una de las primeras cosas que las naciones le dan de estos países a sus miembros es seguridad. Es seguridad. Y esa seguridad los lleva a ser creativos. En el cristianismo, ¿por qué tendría que ser? La verdadera seguridad no está en que tengas una nación que te apoye y que tengas servicios médicos como en Suecia, ¿no? Todo eso. La seguridad está en que Dios está contigo y te va a sacar adelante de cualquier problema, donde tú vivas, ¿no? Entonces, si esto que nosotros estamos escuchando tiene que ser fructífero, Pablo esperaba que esto fuera fructífero en Timoteo. ¿Por qué? Porque él sabía que se iba a ir y tenía que pasar la bandera, ¿no?, a nuevas generaciones. ¿Y qué pasaba si estas generaciones no estaban preparadas? ¿Qué pasaba si una persona no se había
no había aprendido a depender de Dios directamente ella. Solo había recibido de un maestro y había sido llevado y conducido. Iba a fracasar. Por eso es que cada uno de nosotros debe, como Pablo le dijo a Timoteo, esforzarse en esta gracia, en el sentido de conocer cada día más y más a Dios, ¿no? Como dice Nehemías 8:10, si mal no recuerdo, que la última parte, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. La gracia te da seguridad, la relación con Dios te da gozo, y esto te produce una vitalidad espiritual que la Biblia acaba diciendo que los ancianos en Cristo, aún en la vejez, fructificarán. Este mundo ha desechado ya a la tercera, ¿cómo se llama? A la tercera edad, ¿no? Iba a decir a la tercera generación. La ha desechado. Sí hay uno que otro que trabaja, que es contratado, o sea, que tengas tu negocio, pero en realidad, si tú vas a buscar trabajo ya después de los 40, peor de los 50, difícilmente encuentres, ¿no? Pero Dios no. Dios no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecernos en la fe y en esta gracia? Bueno, primero tenemos que recordar que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Quiere decir que para un verdadero creyente no hay pretexto en cuanto a la cuestión de la entrega, porque basta que le pida a Dios y en su gracia Dios va a producir en él el querer como el hacer, ¿no? El hecho de que yo pueda enseñar la palabra de Dios fue porque un día yo se lo pedí a Dios muy a los inicios de mi vida cristiana. No sé si eso yo se los platiqué, pero una vez oyendo una predicación, yo dije, Señor, yo quiero enseñar así la Biblia. Yo ni sabía qué, pero Dios sí me respondió. Y al paso del tiempo, poco a poco me fue preparando y ha seguido haciéndolo, ¿no? Pero no dependí de mí, diciendo, no, yo soy un gran orador. Pues claro que no, sino de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios actuó. Por eso es que Dios produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Quiere decir que para un verdadero creyente no hay pretextos de vivir en la gracia. Luego, Dios te dice, no claudiques, no pierdas tu confianza. Y entonces Hebreos 10:35 y 36 te dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, o sea, tiene una recompensa, pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, podáis obtener la promesa, ¿no? Muchas veces tú le pides cosas a Dios y Dios no te responde. Eso crees, que Dios no te responde. Dios siempre responde cuando tú le pides en la manera correcta. Esto es con reverencia a su palabra y a su persona y con humildad. Y lógico, tienes que pedir de acuerdo a su voluntad siempre, ¿no? Mas no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús lo dijo en el huerto de Getsemaní. Iba a experimentar la muerte. Y no nada más era la muerte física, sino que iba a sufrir el infierno de toda la humanidad. Y él dijo, Señor, si puede pasar de mí esta copa, pase. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Toda petición nuestra debe estar basada en este principio. Y cuando tú haces una petición y Dios no te responde como tú quieres, que nunca te responde como tú quieres, tu confianza no va a menguar, ni tampoco te vas a decepcionar. Porque sabes que Dios siempre tiene algo mejor. Y cuando tú esperas en esa actitud, tú lo vas a comprobar siempre con el tiempo. Dios tiene cosas mejores, ¿sí? Entonces, otra cuestión es la curiosidad. Dice la palabra que tú no te debes dejar llevar por doctrinas equivocadas. Te lo dice Hebreos 13:9. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En la primera carta de Juan dice que los que causan divisiones son los sensuales que no tienen al Espíritu.
Y cuando una persona no vive en la gracia, es fácilmente arrastrados por esta sensualidad. Y esta muchas veces está basada en tipos de doctrina diferentes a los que Dios dice. Aparentemente armoniosas con lo que dice la Biblia, pero siempre tienen márgenes de error. Cuando una persona no se afirma en la gracia, está en este peligro de ser confundido y de ser arrastrado y seducido por doctrinas que no van a llevar a nada a la persona, a nada fructífero. Entonces nosotros, en la obediencia, en la sumisión, en el anhelo de servir a Dios, de tener compañerismo con Dios, en hacer vivas las promesas, va a ser difícil que seamos engañados. Porque gente seductoras, claro que sí lo hay, sí las hay, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es permanecer en la gracia y concentrarnos en la doctrina de la palabra de Dios. Hay muchas cosas, muchas ideas que rondan por este mundo, filosofías, corrientes de pensamiento que van cambiando, ¿no? Tú lo puedes ver en la moda va cambiando y quienes van entrando en la moda pues van cambiando su pensamiento. Todo trae una filosofía implícita, de alguna manera, ¿no? Las artes marciales, todo trae una filosofía implícita. Pero cuando nosotros estamos viviendo en la gracia, en 1 Tesalonicenses 5:21 te dice, es examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Pero ¿cómo vas tú a saber o a discernir qué diferencia hay entre lo correcto y lo incorrecto? Solo conociendo la palabra de Dios. De otra manera, vas a ser arrastrado al error, ¿no? Y bueno, vuelvo a referir esto de 1 de Juan, de Judas, no es 1 de Juan, esto es de Judas, que dice, no, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, pero vosotros tenéis que permanecer en la fe, ¿no? Permanecer en la gracia, es lo que dice el siguiente versículo, ¿no? Tenemos que retener la palabra de Dios y entonces no seremos confundidos. Por eso es tan importante tener esa actitud de examinar todo lo que podamos y retener lo bueno. ¿Dónde está lo bueno? Solo en la palabra de Dios, ¿no? Cuando aquella mujer le dice, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Entonces, forzosamente, todo lo honesto, lo que es verdadero, lo que tiene buen nombre, todo lo que tiene la virtud verdadera, es la palabra de Dios, ¿no? Y pues obviamente, ejercitarte en ellas va a ser algo muy importante para que te mantengas en la gracia. Vas a empezar a entender el sentido espiritual de las cosas. Para poder comprender este último punto, es importante saber que nosotros somos carnales vendidos al pecado. El pecado produce maldad y la maldad ha afectado nuestra mente y la estructura de nuestro pensamiento. Por eso en 1 de Juan 1:9 cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El punto del perdón y la limpieza de la maldad tiene que ver, van unidos. ¿Por qué? Porque la maldad produce rebeldía a Dios, produce arrogancia y produce la incitación a cometer más pecados. Por eso la gente que peca y va pecando más y más y más, ¿sí? Esa es la ley del progreso. Yo peco y Dios está más lejos de mí y como no tengo Dios, tomo mi vida en mis manos y vuelvo a pecar y ahí vas creciendo. Pero cuando tú empiezas a meditar en la palabra de Dios, lo reconoces como tu Señor y Salvador, Dios te hace su hijo por medio de la regeneración, Él entonces invierte el proceso y conforme tú vas creciendo espiritualmente, vas hallando el sentido espiritual de la palabra. Tu mente inclinada y habituada hacia el pecado va a ir cambiando y se va a inclinar hacia la santidad y la adoración verdadera. Y en una mente, conforme más parecida sea a Cristo, más fácil puedes comprender
la palabra de Dios. Por eso es que al entendido, la sabiduría le es fácil, dice un proverbio, ¿no? No es que sea más inteligente. Dios a todos sus hijos, a todos los que convierten sus hijos por medio de la fe y del arrepentimiento, la fe en Cristo y el arrepentimiento, a todos les da las mismas posibilidades. Es como si fuéramos bebés, como dice Pedro, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Niños recién nacidos somos cuando venimos a Cristo. El crecimiento de cada hijo suyo va a depender de su apropiación de la gracia de Dios. Nada más. Entonces una persona que viva en pecado, aún como creyente o que no viva las promesas, le va a salir la malicia. Porque si hay otro que es más santo y que avanza más, pues le va a tener envidia. Le va a decir, Dios tiene favoritos, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Desacreditando a Dios y a sus promesas. Dios no tiene favoritos. Dios hizo a todos sus hijos. Pero del que le crea y que no le crea, entonces sí, hay recompensas, coronas al que le crea y actúe conforme a él. ¿Por qué tenemos que gastar nuestra vida, nuestra fuerza y nuestra energía en las cosas que perecen? ¿Por qué? Cuando hay cosas más grandes que la misma vida, que el comer y el vestir. Dios dice que da todo, nos da todo lo necesario, ¿no? ¿Por qué nos concentramos? Porque todavía no tenemos estos conceptos viviendo en nuestra mente, ¿no? Para Dios solo una cosa es necesaria: que tú tengas una buena relación con Él. Y tener una buena relación con Él, por su gracia, implica vivir en santidad. Eso es tener una relación. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo te quieres relacionar con Dios llevando una vida de pecado? Necesitas arrepentirte, necesitas santidad. Y digo arrepentirte porque es la manera que vas obteniendo la santidad. Cada vez que hay un mal en ti o tienes un pecado, tienes que ir a confesarlo para mantener comunión y santidad con Dios. Y en la medida que seas más santo, más vas a poder vislumbrar la gloria de Dios, ¿no? No os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Cuando la resurrección de Lázaro, lo dijo Jesús, si creéis, veréis la gloria de Dios. ¿Y a qué se puede comparar esta gloria? Nada puede ser tan sublime como la gloria de Dios. En Corintios dice, hay gloria, pero ninguna gloria es más eminente que la gloria más eminente. Por tanto, la gloria de Dios es la más eminente y es lo que nosotros tenemos que buscar. Y la gracia de Dios está a nuestro favor para que este propósito se cumpla. Entonces vean todo lo que Pablo le dice a Timoteo en esta palabra, en esta frase. Antes bien, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Pero luego viene la segunda parte, que es en Cristo Jesús. Es que sin Cristo nadie puede llevar una vida cristiana, ¿no? Hay muchas personas en muchas iglesias que tratan de obedecer, tratan de cumplir, tratan de ser buenos creyentes, pero el Espíritu Santo no está en ellos. ¿Hasta dónde van a poder? Hasta el límite de sus fuerzas. El ejemplo del peso, ¿no? Un levantador de pesas, pues ya saben, entran a las competencias. El que levanta más, gana más. Pero ustedes creen que los que pierden, los que se quedan atrás, ¿es porque no quieren? Es porque ya no pudieron levantar más. Entonces, la primera reacción de la naturaleza humana es producir la vida cristiana por ella misma. Y el diablo aquí es donde fomenta, ¿no? Pero Pablo le dice a Timoteo, sin Cristo no hay gracia. Entonces, a lo mejor tú estás aquí y vienes a los estudios y sales contento porque oyes cosas, o sales enojado porque Dios te enfrenta. Todo esto sucede. Pero mientras Dios no esté morando en tu corazón, todo va a ser infructuoso, porque no se va a dar la gracia. La gracia la trajo Jesús, ¿no? Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, Dios no enviaría al Espíritu Santo. Y cuando me fuere, Dios lo enviará. Y el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo os he dicho. Todas las cosas, todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué creen que los apóstoles
Después de muerto Cristo, pudieron escribir los evangelios. Por el Espíritu Santo se los recordó. Entonces, la gracia de Dios lleva implícita tener el Espíritu Santo. Entonces, el ser aventajado en la vida cristiana solo está en ceder, la capacidad de ceder todo lo que tú eres por dar paso a lo que Dios es. Y entonces, mientras más Dios sea en ti y tú menos seas en ti, más el crecimiento de la gracia va a haber. Juan el Bautista puso este ejemplo. Él fue un gran hombre de Dios, enfrentó a Herodes, no te es lícito, le dice tener la mujer de tu hermano, y muchas cosas hizo, ¿no? Pero cuando Juan estaba en la cárcel, van sus discípulos y dicen, oye, aquel que tú bautizaste, ahora bautiza y muchos más discípulos que tú. ¿Y qué dice Juan? Es necesario que él crezca y que yo mengue. De la misma manera es en la vida cristiana. En la medida que quieras que la gracia se revele en ti, tú tienes que menguar. Porque si no, tú siempre te vas a oponer a la voluntad de Dios naturalmente. Pero cuando tú empiezas a dar pasos de fe y Dios responde, entonces viene una retroalimentación positiva. No la del pecado, que cada día te separa más de Dios y te hace tomar más tu vida en tus manos y va generando más maldad y más maldad. Aquí es al revés. Tú crees en Cristo, Dios te nace de nuevo, te hace nacer de nuevo, te da la mente de Cristo y mientras más avances en tu relación con Él, más te vas alejando de la vida de pecado. No se trata de que luches contra el pecado. Yo sé que también en muchos de nosotros la primera instancia es no voy a caer en esto. Pero ahí estás actuando tú. Y aunque muchas personas serían incapaces de cometer hechos físicos, en su mente los generan. Como dice Santiago, ¿no? Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando la concupiscencia, después la concupiscencia va avanzando y da luz al pecado, y el hecho consumado da luz a la muerte, ¿no? Pero desde el momento que él entró en la mente el pecado, ahí está, ya se generó. Entonces, la santidad va haciendo que cambie tu mente. Esa es la libertad de Cristo, estar en Cristo. Cambia tu mente y aquello que antes te dominaba ahora no te domina, ¿no? Como dice 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, su gracia, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Dios no tienta a nadie, dice Santiago, ni puede ser tentado por el mal. Pero lo que Él permite es un acto de amor para ejercitarnos en su gracia y en las promesas. Respondes correctamente, te liberas de esa esclavitud del pecado. Y así en el avance de la vida cristiana, tu mente va cambiando y en las áreas de tu vida que tú te sometes a Dios y tu mente cambia, eres libre de esas áreas que en otro tiempo fuiste esclavo del pecado. ¿Pero libre para qué? Para amar, para hacer la voluntad de Dios, para poder ver la perspectiva correcta de todas las cosas. Nuestro ángulo está equivocado. Solo Dios no jala. Solo Dios nos puede dar la visión correcta. Y es a través de su Espíritu y de la palabra. Y con la visión correcta, el vivir en la gracia, y con Cristo habiendo sido nuestro Salvador, tenemos la victoria. Recuerden, ¿por qué es importante esforzarse en la gracia que es en Cristo? Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando nosotros realmente nos arrepentimos y nos convertimos, ya Dios no nos ve a través de nuestros defectos y errores, sino nos ve a través de la justicia de Cristo. En el momento en que realmente tú te conviertes, Dios te ve igualito que Cristo. Por eso Dios ya no cambia hacia ti. Si cambiara, tendría que negar a su Hijo, quien ya pagó por ti. Pagó la deuda, recuerden. Dios es un juez justo. Es legislador y juez. Y Él, de acuerdo a su justicia perfecta, la tiene que aplicar con todo el rigor de la ley. Por eso fue tan importante Cristo. Porque al pagar Jesús por nosotros, fue cumplida o satisfecha la justicia de Dios.
Entonces, si ya está cumplida la justicia de Dios en nuestras vidas, porque Jesús murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, luego entonces los pecados cotidianos ya no nos separan de Dios en el sentido de perder la salvación. Nos separan en el sentido de la armonía con Él, nada más. Pero por eso tenemos que estar confesando los pecados. No para salvación, una vez que ya eres salvo, sino para santificación. Y cada vez que ves un pecado en tu vida y lo confiesas, tu mente cambia y cada día vas siendo más santo. Ese es el avance y el proceso de la vida cristiana. Pero todo esto es solo por Cristo y por ningún otro. La gracia vino por Jesucristo. Él por su obediencia nos la trajo, ¿no? Entonces, ningún creyente va a ser excluido de ella cuando realmente pone su fe y su confianza en Él. A veces nos torturamos en muchos aspectos y bueno, hemos luchado mucho contra lo que es la verdadera y la falsa salvación. Pero a final de cuentas, si en tu corazón tú buscas a Dios y decías, Él te va a salvar. Porque Dios dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso es todo, no es complicado. Muchas veces el pecado, las falsas doctrinas son los que nos meten en dudas. Dios no es un Dios de confusión, dice la misma palabra, sino de paz. Jesús vino a traer paz a la tierra y paz a nuestros corazones. Eso lleva implícita su gracia. ¿Por qué paz? Porque nos puso en armonía con Dios. Nadie te puede dar paz en este mundo. Solo Cristo te puede dar la verdadera paz porque te puso en armonía con Dios, ¿no? Entonces, desde el momento en que Dios envió a su Hijo, Dios tenía buena voluntad para que nos salváramos. Y Jesús murió por todos los pecados de toda la humanidad. ¿Tú crees que Dios le agrada que se pierda alguien por quien Cristo murió? Muchos llegan a decir, es que Cristo solo murió por los que creen en Él. No. Murió por toda la humanidad. Pero se va a salvar solo el que cree en Él. Eso sí es cierto. ¿Ven ustedes? Entonces, Cristo es donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como dice en Filipenses o en Colosenses, capítulo 2, ¿no? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por Cristo entonces tenemos acceso al Padre y mora el Espíritu Santo en nosotros. Ahí es el punto importante, ¿no? Entonces, esta doctrina debe ser algo más allá de tu intelecto. Debe estar en tu corazón, ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23, 26. Dame, hijo, tu corazón significa, dame todos tus afectos. Cuando tenemos otros afectos, generamos ídolos. Y el ídolo se antepone a que Dios nos bendiga. ¿Qué dice el último versículo de la primera carta de Juan? Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Entonces Dios quiere tu corazón, porque Él tiene mucho que dar. Su gracia, Él nos la da cuando nos salvamos, pero Juan capítulo 1, 18 o 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos, o 16, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te pones en el camino correcto, Dios derrama más gracia para que se cumpla su voluntad. Dios derrama más poder a tu favor. Dios no quiere que te preocupes, sino por hacer la voluntad de Dios. En serio. Porque la voluntad de Dios genera todas las cosas y pone en armonía todo. ¿Tú crees que, en una familia, todos luchan por la familia, los padres luchan por los hijos? ¿Tú crees que Dios, como un ser perfecto, si ya nos reconcilió con Él a través de Cristo y somos sus hijos, no nos va a dar todas las cosas? Sí, en Cristo Dios nos dio todas las cosas.
todas las cosas, no las cosas de este mundo, todas las cosas le pertenecen a Dios y Él se las dio a Jesús. Y Jesús dijo que era el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primogénito. Hermanos, somos coherederos, dice la palabra también, con Cristo, ¿no? Pero no son de las cosas que vemos en un mundo de pecado. Por eso es que en la tribulación que viene pronto, Dios va a destruir todas las ciudades. Para que entre el reino milenario no tiene que haber sido borrados todos los fundamentos, porque todo lo que está construido en este mundo está fundamentado sobre el pecado y la maldad. Y la gracia de Dios consiste en que nos saca de la maldad y Cristo es el agente que nos libró de ello, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, que nos quede claro, la vida que Dios nos pide, en su gracia Dios solo la puede producir a través de Cristo, ¿no? Y ahí está Hebreos 13:21, que seguido lo decimos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces, si la vida cristiana Dios la produce por Jesucristo, ¿por qué quieres seguir haciendo tu voluntad? ¿Por qué no dependes más de la gracia? La grandeza de la vida cristiana no está en los atributos naturales que tú tienes, sino en depender más de Dios. El que más depende, más grandeza tiene. Y volvemos a recordar Juan 5:31. Jesús dijo, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Ese es el modelo de la gracia. No busques tu voluntad, sino la del Padre. Y la voluntad del Padre está plasmada aquí en la Biblia, ¿no? Entonces, si Cristo es el único que conoce el camino al Padre y Él ya experimentó la victoria, siguiendo los pasos que nos marca en la Biblia, naturalmente vamos a experimentar la victoria. Por tanto, la victoria ya está dada en Cristo. O como dice Romanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Vean cómo la Biblia está poniendo a todos sus hijos vencedores por la gracia, ¿no? Entonces, ¿dónde está la duda? ¿Por qué no nos consagramos? Porque no tenemos claros estos conceptos en nuestra vida. Y por eso Pablo, de una manera, lo plasma diciéndole a su hijo Timoteo, que no era su hijo, él lo tomaba como un hijo porque era su hijo en la fe. Pero bueno, nada más vamos a recordar tantito que Timoteo tenía un antecedente creyente, su abuela Loida y su madre Eunice. Ya tenía la semilla sembrada en su corazón y dio fruto con el Evangelio. ¿Ven? Así, mientras más la semilla esté sembrada en nuestro corazón, más fruto va a haber en nuestra vida, ¿no? Y entonces Pablo le dice a Timoteo, si no te preparas tú, no vas a poder pasar la bandera, pero en la gracia la vas a poder pasar. Entonces viene el versículo 2, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. El ejemplo. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Pablo se equivocó primero, pero cuando Dios se le manifestó y le mostró la verdad, él ya nunca volvió a los conceptos anteriores, ¿no? Él sabía, y Jesús también lo dijo, que después de su partida iban a venir lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Personas externas, no. De entre ustedes, de entre vosotros se levantarán aquellos. Son los no salvos, son los emisarios de Satanás, que se mezclan, que se disfrazan como ángeles de luz. Pero su fin será conforme a sus obras. Para un creyente que vive en la gracia y conoce las promesas, nunca va a poder ser engañado por los principios de la misma Escritura. Así como Jesús
no pudo ser engañado por el diablo. A pesar de que el diablo usó la Escritura, no pudo ser engañado porque conocía a fondo la Escritura. No eran conceptos superficiales. Si tú tienes conceptos superficiales en tu vida cristiana, cualquier filosofía cualquier viento de doctrina te va a arrastrar porque no tienes el fundamento correcto. Pero tienes que tener un cimiento. Y ese cimiento te lo dice en el Sermón del Monte. El que oye estas mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Él representa esta gracia. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y el siguiente, ¿no? El de la arena, que todos conocemos. Ahí sí cayó porque estaba fundada sobre la arena. ¿Sobre qué? No había un cimiento. Entonces, Pablo se preocupa precisamente por qué iba a suceder. Él sabía que iba a morir. Pero ¿qué iba a suceder? Si Timoteo no vivía de acuerdo a lo que él había escuchado de la sana doctrina, iba a irse menguando la agudeza de la doctrina, de persona a persona, de generación tras generación, hasta que quedara velado. En eso consiste el trabajo del diablo. Naciones como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, que fundamentaron en la Biblia. ¿Y ahora qué? ¿Qué vemos a lo largo de los años? Naciones totalmente equivocadas en sus conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque no siguieron todos el fundamento. Entonces Pablo le dice, para que te asegures, lo que has oído de mí, ¿no?, demuestra el deseo de Pablo de comunicar a Timoteo la sana doctrina. Es la única salvaguarda que nosotros podemos tener. Si vivimos la verdad, vamos a ser capaces de transmitirla. Si vivimos la teoría de la verdad, se va a menguar por las emociones, por las pruebas, etcétera, ¿no? Pero para poder preservar su forma y característica, ¿no?, primero es Jesús el ejemplo, someterse a Dios plenamente. Y luego, todos los maestros piadosos que han vivido dando este ejemplo. Por eso, por ejemplo, Paul Washer mucho recomienda en sus predicaciones que nosotros estudiemos creyentes de otros tiempos atrás, los que vivieron bien, para que quede bien establecida lo que es la doctrina. Por eso también fue tan importante este hallazgo de encontrar los rollos del Qumran, porque a través de los siglos se vio que la doctrina que estaba en la Biblia era la misma, que no fue alterada como muchos dijeron. Por eso fue importante ese hallazgo, ¿no? Pero el más importante que unos rollos son las vidas. Si yo vivo, transmito vida. Si no vivo, transmito muerte. Así de simple, ¿no? Entonces, Pablo sí, ya se había dado cuenta cuán rápido había avanzado la distorsión, ¿no? Unos decían, no, pues si quieres ir al cielo tienes que circuncidarte, ¿no? Y eso era falso, ¿no? Aún Pedro, los judíos no convivían con los gentiles. Acuérdense la primera vez cuando va a la casa de este hombre, ¿cómo se llama? El que lo manda a llamar a la casa de Simón Pedro, Cornelio. Dice, ¿saben ustedes qué abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil, ¿no? Y al rato vemos a Pedro comiendo con los gentiles por esa libertad, pero cuando vienen los de la circuncisión, se retrae a tal grado que Pablo lo tiene que reprender. O sea, Pedro mismo, el apóstol de la fe, ¿no? Bueno, por eso Pablo le dice, estoy preocupado porque va a desaparecer la sana doctrina si tú no sigues los principios, ¿no? Entonces, bueno, Satanás no está dormido y siempre va a tratar de estorbar el trabajo de Dios. Entonces, Pablo mismo declara en el capítulo 7 de Romanos lo que es la naturaleza, ¿no? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí. Tenemos esa influencia, somos salvos, ya quedó sepultada la antigua naturaleza, como dice Romanos 6:4.
Ahora tenemos una naturaleza que es influenciable, pero tenemos la mente de Cristo y el Espíritu Santo que nos da la victoria sobre el mundo, ¿no? Entonces tiene que haber un testimonio firme de la doctrina y cada uno tiene que vivirla. Por eso les decía la vez pasada, tienen que meditar en las promesas, tienen que meditar en la Escritura, no nada más leer, dedicar un tiempo. Y en la medida que esas verdades sean parte de ustedes, naturalmente van a fluir hacia los demás y eso va a ser parte del testimonio. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y a quién envía Dios? Segunda de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos los hijos de Dios somos sacerdotes, somos linaje escogido. En el pueblo de Israel se escogió la tribu de Leví. Aarón, los sumos sacerdotes y los levitas son los que enseñaban la Biblia a la congregación. Y a nosotros Dios nos hizo en la iglesia, a todos los creyentes, sacerdotes. No tienes que irte a un seminario 10 años. Del momento que naces de nuevo estás habilitado. Pero no vas a transmitir más que lo que crees. Si no crees en Dios en algunas promesas, pues así vas a transmitir tus dudas. En la medida que Dios, viviendo las promesas, te vaya mostrando la certeza de su amor, la certeza de su voluntad, que Él no cambia, que no es hijo de hombre para que se arrepienta, que todo lo que promete lo cumple, si lo vives lo vas a transmitir naturalmente y la gente va a creer, ¿no? Entonces, no es que Él tiene el don de predicar, no. Dios nos da a cada creyente un don en su gracia. Pero Pablo dice, aspirad mejores dones. ¿Qué quiere decir? Que Dios te puede dar más, de acuerdo al deseo de tu corazón. Si quieres que te use mucho y realmente lo deseas y lo quieras mucho, te va a usar. Pero si te ves a ti mismo en cada situación, pues no te va a usar. Porque siempre vas a tener un buen pretexto para no hacerlo. Ahora, recuerda, nunca puedes dar nada que no tengas. Y por eso se han perdido las verdades. Porque la gente da lo que no vive, da lo que no tiene. Por eso el cristianismo se ha puesto en entredicho. Por tanto, falso creyente que va y predica que no vive. Y la gente dice, ay, te cambiaste de religión. Sí, así lo ven nada más. Pero si tu vida refleja una vida diferente, sí, te van a criticar, sí, te van a atacar, pero al final muchos van a creer. Ese es el punto, ¿no? Entonces, Timoteo era un hombre joven. Quizá muchos pudieron haber dudado de lo que le enseñaba. Pero esta carta de Pablo afirma a Timoteo como un ministro de Dios, que aunque era joven, vivía la verdad. Y tenía esa autoridad, ¿no? Entonces, si tú quieres realmente ser agradecido con Dios, la retribución es predica el Evangelio. Primero, a ti mismo, con tu vida, cree todo lo que dice la Biblia. Y entonces tendrás poder, ¿sí? Y entonces ahí viene la segunda parte, ¿no? Encarga a hombres que sean fieles y idóneos para enseñar también a otros. Fieles y idóneos. Primero tienen que vivir. Siempre se designaba ancianos, que se supone que son las personas que ya tenían más tiempo en Cristo, que habían apropiado las verdades, ¿no? Entonces, ¿fieles a qué? Pues, a causa de su fe, fieles a Dios. Conocían las promesas, las vivían, habían permanecido a través de las pruebas. Esas son las personas que pueden. Habían sido probados y habían salido victoriosos, ¿no? Sinceramente buscaban a Dios, ¿no? Como Pablo dice también, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Quiere decir que la mayoría tiene sus propios intereses. Pero el verdadero discípulo busca lo que es de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se desvirtúa la doctrina? Porque algunos
han sido impulsados por la ambición, en diferentes formas, ¿no? Ambición de prestigio, ambición de poder, ambición de dinero. Otros, codicia, ¿no? Van buscando cosas diferentes a servir a Dios. Otros, por la malicia. Dudan de todo porque ellos mismos no son honestos, ¿no? Y otros actúan por temor, por los peligros que representa vivir para Cristo, la opresión, los ataques, la desacreditación. Lo primero que sucede con alguien que quiere vivir para Cristo es que lo desacreditan. ¿Por qué? Porque así logran que el Evangelio mengue, que el Evangelio pierda su impacto verdadero. Entonces, bueno, ahí le vamos a dejar por hoy. Sí, Carlos. Tengo entendido que la gracia es un tesoro tan inmenso que no alcanzamos a comprenderlo. Así es, Padre. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto significa que es un tesoro tan grande que solamente Cristo es el que la custodia y es el que a través de él es como podemos llegar a sí, por eso en el primer versículo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Solo a través de Cristo, claro que sí. Y los dones que Dios da a todo creyente, cuando se convierte recibe un don. Y aunque no lo haya entendido, no lo entienda, no haya comprendido que lo tiene, lo ejerce naturalmente porque el don pasa a ser parte de él. Pero como decía hace rato, tú puedes aspirar a otros dones. Por petición a Dios con el deseo sincero de servir a Cristo. No como decíamos aquí, con motivos equivocados, ¿no? Cuando menciona cautiva la cautividad, que está también fundamental en Salmo 68, cautividad puede ser también ya la esencia de la gracia, ¿no? O sea que es algo tan valioso que es... Sí, o sea, sí, a ver, termina. Dice, porque subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso habla de la resurrección de entre los muertos de todos los salvos de todos los tiempos. Recuerda que el Evangelio, no creo si es Marcos o Lucas, dice que se estuvieron apareciendo durante 40 días muchos de los santos del Antiguo Testamento en la ciudad, ¿no? En lo que Cristo ascendía totalmente. Por eso, llevó cautiva la cautividad. Estaban cautivos porque no estaba abierto el camino al cielo, pero cuando lo abrió Cristo y por eso se partió el velo del templo, todos pudieron ascender al cielo, los salvos. Y hoy cuando cualquier creyente cuando cualquier creyente verdadero muere, se va al cielo, porque Cristo le abrió el camino. Antes iban al Seol, al Hades, a la Gema, ¿no? Diferentes nombres que tiene. Pero se refiere a esto. Y entonces, bueno, los dones, ahora sí que ya tenemos uno, pero si queremos realmente servir a Cristo por gratitud y por amor, nos podamos dar cuenta de que Dios sí puede llevarnos a servir. Sí, Miguel, yo no veo muy bien la diferencia entre gracia y misericordia. Bueno, la misericordia te lleva a la salvación y la gracia es lo que te da la salvación, ¿sí? O sea, la gracia es un favor inmerecido. O sea, no merecíamos. Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Es un favor inmerecido. La misericordia es lo que te lleva a la gracia, ¿sí? O sea, Dios en su misericordia te llamó. Por ejemplo, en 1 Juan 4, 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, Él nos llama a través de problemas de la vida, a través de testigos, etc. Y cuando nos llama y nos presenta el Evangelio, en su misericordia nos salva. Pero la gracia se recibe prácticamente desde el momento de la salvación. O sea, la gracia es como el reconocimiento, como hijo. La gracia es más bien la respuesta de Dios a la salvación, ¿sí?
La misericordia es lo que te lleva a la salvación. O sea, van aunadas. Primero es la misericordia porque tú no puedes recibir gracia estando en pecado. Estás separado de Dios. Entonces, la misericordia es que Dios mandó a su Hijo para que pagar por ti. Y la gracia empieza cuando crees en el acto de Dios, que Él mismo te da la fe. Por eso es gracia, favor inmerecido. O sea, sin merecerlo, sin tener tú la capacidad por ti misma de creer, Dios te dio el arrepentimiento y Dios te da la fe. Nadie se puede arrepentir por sí mismo tampoco. Entonces la gracia empieza desde ese momento, cuando Dios te hace entender y te conviertes. Ahí está la gracia. La misericordia es el camino que te lleva donde Dios no te aplica el juicio, o sea, te lleva a Cristo para no aplicarte el juicio, es la misericordia. ¿Sí queda claro, Betty? ¿Alguna otra? ¿Sí, Carmina? Pero en la vida normal de un cristiano podría ser la gracia, el poder de Dios para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Es totalmente lo que es la vida cristiana. Pero eso dice en Hebreos 13:21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. La misericordia sería hacia los demás un fruto. Primero es hacia ti. De Dios hacia uno, producido, o sea, en el ser humano, producido por Cristo hacia los demás. Por eso dice la Escritura, con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. O sea, la misericordia te lleva a Cristo. La gracia te da la salvación. ¿Sí? Una vez que tú apropias la misericordia, te vuelves un instrumento de Dios y entonces tú ves el caos en que vive la gente sin Dios y Dios te lleva, te impele a hablar, ¿no? Sí, Mari Carmen. A mí ya me ha costado trabajo poder hablar a las personas para que se arrepientan y se salven. Porque como ya no tenemos que llevarnos a la oración que no servía de nada, que si lo hacen sin sentirlo de verdad, pues no pasa nada. A mí me ha costado trabajo porque ahora no sé cómo explicarles si se pueden salvar. Sí, mira, tú tienes que dar la verdad. La fe, el arrepentimiento. La fe en Cristo y el arrepentimiento. Tratar de que la persona se vea a sí mismo a los ojos de Dios, ¿no? Como has cumplido los 10 mandamientos, etc. Una vez que la persona sabe su posición ante Dios, luego te estudias muy bien el folletito porque ahí está muy bien la guía. Una vez que la persona sabe su posición ante Dios, de Dios depende que se salve. Entonces tú puedes decirle, mira, esto es entre tú y Dios, yo es lo que yo les digo. Ahora que ya sabes que Cristo te puede salvar, para que Él te salve te tienes que arrepentir. Y si sientes que no te puedes arrepentir, pídele a Dios que te dé el arrepentimiento. Empieza a buscarlo de corazón. Y Dios te va a dar el arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero es entre tú y Dios. Y ya se lo dejas a Dios. ¿Sí? ¿Sí para ti? Porque entonces, Sí. una persona pudo haber alcanzado la salvación sin darse cuenta porque llegó un arrepentimiento desde el fondo de su corazón. Sí se va a dar cuenta porque al nacer de nuevo Dios le da su espíritu y le cambia la vida. Pero no tendría necesariamente que articular palabras, si a eso te refieres. O sea, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El creer viene de adentro. Entonces, cuando dice con la boca se confiesa para la salvación, no es para que te salves, sino que producto de la salvación vas a confesar. Yo he pensado muy bien que a lo mejor la persona cuando ya se dio cuenta que efectivamente ha pecado, no ha cumplido los mandamientos y algún pecado a él le viene pesando y en ese momento lo reconoce y tiene un arrepentimiento dentro de él, Dios lo ve y a lo mejor al mismo tiempo le está pidiendo a Dios lo ve que está arrepentido y él está diciendo ya no quiero seguir así, quiero tener una nueva vida. ¿Sí? Entonces es cuando ya se hace el cambio, ¿no? Sí. Y ahí es una parte donde nosotros tenemos que hacer a un lado el orgullo que producía el acto de la decisión. Se convirtió conmigo, oró conmigo, ¿no? Porque el decisionismo es un acto del diablo que le hace pensar a la persona que hay algo en ella
que ameritó que fuera Dios, y no es cierto. No hay la voluntad en el ser humano de ir a Dios. De hecho, es parte de la misericordia que te conduce a Dios, ¿sí? Entonces, si no hay la voluntad en el ser humano, y te lo dice un versículo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Eso lo dice Pablo también. Entonces, si no es esto, es que la persona se tiene que humillar ante Dios. Entonces, para Dios la humillación, Él no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Eso lo dijo Samuel, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces, si Dios ve el corazón, pasa con que la persona, al recibir esto, en su corazón se humilla ante Dios sin articular palabra para que sea salvo. ¿Cómo lo vas a ver? Porque Dios va a empezar a cambiar su vida. Entonces tú puedes decirle, mira, esto es entre tú y Dios, ve, medita y arrepiéntete, porque si no lo haces, no vas a poder salvarte. ¿Cómo vas a saber cuando te arrepentiste? Porque tu vida va a empezar a cambiar. ¿Sí? ¿Pati? Lo que pasa es que encontré una definición muy clara de la diferencia entre misericordia A ver. y gracia. Dice, misericordia es que Dios no nos castigue conforme lo que merecen nuestros pecados. Y gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merezcamos. Bueno, está bien. La misericordia es la liberación del juicio. La gracia es la bondad que se extiende a quienes no lo merecen. Está muy bonito el concepto. ¿Okay? Ahí está. Por eso es que, en un sentido, la misericordia es lo que nos conduce a Cristo. ¿Por qué? Porque en un sentido, pues tenemos que ver nuestra condición, ¿no? Pero una vez que somos salvos, pues ya entramos en un nuevo trato con Dios, ¿no? Ahora somos hijos y le va a corresponder a Él nuestro cambio. Pero, recuerden, dentro de todo esto, buscar la gracia, esforzarse en la gracia, implica esforzarse en ver qué es lo que Dios dice y creerlo y apropiarlo. Entonces, todo va a depender de Dios a final de cuentas. Por eso es que para un verdadero creyente no hay pretexto. El pecado no lo puede esclavizar como cuando eres incrédulo. No lo puede dominar. Porque si acude a Cristo, Cristo lo va a liberar. Por eso, mientras más crecemos en la gracia o mientras más avanzamos en la vida cristiana, más concientizamos que tenemos que depender más de Dios. ¿Alguien más había levantado la mano, Estelita? ¿A qué se refiere de que no nos hemos convencer por lo sensual? Las personas que te envuelven con palabras para llevarte un camino diferente al que Dios marca. Y su manera de envolverte muchas veces puede estar de acuerdo a tus deseos, puede estar de acuerdo a tus anhelos, etc. O sea, el diablo sabe perfectamente bien, por decirlo de alguna manera, de qué pata cogíamos. Él tiene un expediente, si lo quieres ver de esta manera, de cada uno de nosotros, y a través de sus huestes espirituales nos están observando. Mira, este es lascivio porque siempre está mirando a las mujeres. Mira, esta es codiciosa porque siempre está teniendo envidia. Entonces, por ahí nos ataca. Y usa personas que son expertas en esto, los ministros de Satanás. Entonces, para que uno pueda no caer en estos errores, tiene que vivir las verdades de la Biblia, escudriñar todo y probarlo todo con la palabra. Oye, tú dices esto y suena muy bonito, ¿no? Pero la palabra de Dios dice esto, como Jesús en el desierto, ¿no? Los grandes defraudadores tienen éxito porque apelan a la codicia de la gente, por ejemplo. ¿Sí? Un día yo ayudé a una persona que llegó pues mal y luego regresó. Me dice, ¿sabes qué? Gracias por haber ayudado, verdaderamente estoy agradecido. Y quiero decirte una cosa, mi familia es productora y tengo un tráiler en la Merced que te voy a regalar lleno de fruta y todo eso. Pero préstame otro poco para que yo pueda llegar allá. ¿Se dan cuenta? O sea, me ofreció un tráiler de fruta.
Yo decía, bueno, ¿para qué quieres un tráiler de fruta, verdad? Pero, o sea, tratar de levantar la codicia para obtener más dinero. Entonces, esa es más o menos la acción, ¿no? Sabe, el defraudador sabe exactamente cómo envolverte y te lleva a no pensar. Por ejemplo, cuando te hablan por teléfono de un secuestro y todo, lo que menos quieren es que cuelgues. No cuelgues el teléfono porque mientras menos cuelgues, más te van envolviendo y te van metiendo en el temor y todo. Y mucha gente ha dado dinero sin estar sus hijos secuestrados, ni mucho menos. Entonces el consejo es, te empiezan a decir, oye, es que cuélgales inmediatamente. Pero si tienes curiosidad, a lo mejor que me va a decir, te van a envolver, te van a meter en el temor, y así sucede. Muchos viven en otros países y son expertos, y lo hacen, les depositas en sus cuentas. A una persona, que estaba vendiendo una casa fuera de México, un día le habla a una persona, oye, ¿sabes qué? Voy para allá, me interesa mucho tu casa, te la quiero comprar. Casi seguro porque tiene todo lo que yo tengo. Empezó a hablar, oye, pero ¿sabes qué? Mira, vengo aquí en medio de la sierra y voy para allá, pero ¿qué crees? Se me está acabando el crédito de mi teléfono. Deposítame tanto para que ya llegando ya tú me guíes a dónde va a estar la casa, porque se me puede cortar en cualquier momento. Y esta persona fue y le depositó, y luego fue y le depositó otra vez, y así. Entonces, de alguna manera te prenden, ¿no? Mi papá un día ya iba a depositar a una persona porque le habló, oye, habla a tu sobrino. Pues, ¿qué sobrino? Ah, Marquito, sí, Marquito, ¿no? Y de ahí se lo agarró. Y ya iba a salir a depositarle dinero. Cuando Lucy le dice, no, papá, no, pero es que era mi nieto. Entonces le dice, háblale a Miguel. Entonces ya me habló y dije, no, papá, esto es un fraude. Y entonces ya le volvió, ¿qué pasó? Ya me depositaste. Es que dijo, tío, no, soy tu abuelo. O sea, te van envolviendo. Entonces, son así, pero generalmente apelan a la codicia y a muchas cosas. Y no nada más es codicia de dinero, codicia de poder, codicia de prestigio, etc. ¿Ven? Entonces, sí, Margarita. Sí, esta semana me pasó exactamente lo que acabas de decir. Una persona, Ajá. no sabes quién habla, que me confundí la voz y le dije, ¿es Rafa, verdad? Sí, le digo, eres mi sobrino Rafael. Sí, tía, soy Rafa. Y después me dijo que si podía verme, que si podía venir a la casa. Mi sobrino vive en el sur, vive en Canal de Miramontes. Tiene muy buena posición económica. Entonces me dice, voy a ir para allá, pero ¿qué crees que no tengo crédito? Ahorita ya se me va a acabar. ¿No me puedes depositar? Le digo, sí, pero llegando a casa porque no tengo ahorita dinero para pasar. Si tienes un Oxxo cerca, por favor, deposítame. Dije, sí, ahorita llegando a la casa, y me fui, Miguel, pero loca. Entrando a la casa, digo, Rafael tiene muy buena posición, yo voy a andarme hablando. Pero cometí el error que ya tenía mi número. Entonces le dije a la señora que me ayuda, va a hablar fulanito, por favor, cuélguele. Y sí contestó, ella la insultó mucho, pero colgó ya jamás. Pero sí me dijo, no tengo con una anciana esta semana. Sí, a mí me ha pasado, y una vez en nombre de Rosita también estuvieron pidiendo, ¿te acuerdas? Pero bueno, estas son cuestiones monetarias, pero los más tremendos son los espirituales. Sí, claro. Entonces, ellos generalmente logran entender la necesidad de la gente y son como que toman el lugar de Dios. Y entonces la gente muy difícilmente los puede soltar. Son los grandes líderes de ciertas iglesias. Rapidísimo. Ayer estaban en la familia comentando eso por lo de los mantras. Ya ves que ahora hacen unos dibujos muy bonitos y los mandan. Yo los mandala. Y los mandan por el teléfono, pero ahora ya está juegos de niñas. Para armar y para dibujar y todo eso, ¿no? Entonces, es lo que estamos comentando, que es una confusión, los sensuales, ¿no? Para desviarte a otras doctrinas. O para distraerte y entretenerte. Hay muchas cosas de ese tipo. La cuestión importante es
que cuando una persona vive en la luz, vive en los principios, difícilmente va a caer. Pero recuerden ustedes que cuando se manifieste el hombre de pecado, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Tan sutil va a ser la mentira del anticristo que va a tener toda la lógica. Por eso todo el mundo le va a dar el poder. Es el maestro de maestros. Pero pues es un engaño. Entonces, lo primero es que la verdad sea revelada a nosotros. Porque Dios se la puede revelar, pero la verdad cobra vida cuando la obedeces y la sigues. Conocer la verdad, no obedecerla enseguida no te trae ningún beneficio. Es como venir aquí a los estudios. Si tú, saliendo de cada estudio, no dices, me tengo que arrepentir verdaderamente ante Dios, si es que no lo has hecho. Si no sales así, entonces vas a estar viviendo una vida religiosa nada más. Momentáneamente, la palabra de Dios causa un efecto. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Ese poder tiene la palabra de Dios, según dice el Salmo 23. Pero ese poder se vela si no obedeces o si no eres salvo. Si sales de aquí y dices, no, voy a seguir con mi vida, se vela. Porque lo que Dios trae en cada estudio es convicción para arrepentimiento, convicción para entrega, convicción para consagración, ¿no? Eso es lo que debe traer cada estudio a nuestras vidas. Hacernos ver algún pecado que no habíamos entendido. Eso trae Dios en nuestra vida. ¿Para qué Dios nos hace ver un pecado? Para que nos arrepintamos. Ella nos va a juzgar por el pecado, pero sabe que el pecado interrumpe la comunión de nosotros con Él. Entonces su gracia nos lleva a el arrepentimiento. ¿Ven? ¿Alguna otra? ¿Sí, Estelita? De Tesalonicenses 4:15. ¿Del rapto? A ver, veamos. Primera de Tesalonicenses 4:15, que dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto habla del rapto. ¿Qué quiere decir? Cuando Jesús venga a arrebatar a su iglesia, los primeros que van a ser arrebatados son los que están muertos. Y luego los que no hayamos muerto, que somos creyentes, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero eso de decir primero a ellos y luego nosotros es cuestión de un segundo, ¿no? Pero a eso se refiere. Los creyentes que no han muerto en vida van a ser arrebatados al cielo. Los creyentes muertos van a resucitar y van a ser arrebatados al cielo para recibir al Señor en el aire. Y estaremos para siempre con Él. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en este momento, ¿dónde están los creyentes? En espíritu en el cielo. En el rapto sus cuerpos resucitan y reciben un cuerpo perfecto. Todo creyente que se muere se va al cielo. En espíritu. Aunque vuelvo a repetir eso que dije hace rato de Pablo. Conozco un hombre que fue arrebatado del tercer cielo. Si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. O sea, quiere decir que él no sintió una diferencia. ¿Sí? Probablemente los muertos en Cristo ya no tienen cuerpo. Sus cuerpos quedaron aquí. Pero se sienten así. Pues no, digo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Saben que no es el cuerpo, pero no tienen ausencia de su ser. O sea, están totalmente conscientes como tú ahorita, pero ya estás en el cielo. Entonces, en el rapto, ellos, sus cuerpos resucitan y une a Dios a sus espíritus para llevar al cielo. Y los que no hemos muerto, con cuerpo y espíritu, nos lleva al cielo. Y al ver al Señor tal cual es, somos transformados en plenitud a su semejanza, como Pero, Cristo. ¿ahorita están con Dios? ¿Ahorita qué, perdón? ¿Están con Dios? Sí, todo muerto en Cristo está con Dios. Y, de hecho, hay una parte de Pablo que dice, ya no se les llama muertos, sino los que durmieron. Es como si entraran en un sueño. Y para ellos, no crean ustedes, ya han pasado, creí en Cristo en el primer siglo y han pasado 19 siglos y todavía no.
ya no existe el tiempo. Para ellos va a ser como llegar y ya es el rapto. El tiempo no existe. Nosotros medimos el tiempo porque somos mortales y finitos. Pero ya en esa situación ya el tiempo, o sea, ya no hay dimensión del tiempo. Sí, con mucho gusto. Entonces, confirmando, todo creyente que muere se va al cielo en espíritu. Todo incrédulo que muere se va al infierno en espíritu. Y luego va a tener su cuerpo para ser atormentado día y noche por los siglos. Pero eso no quiere decir que no va a ser atormentado en espíritu. Sí va a ser atormentado desde que vaya al infierno. Y ya, cuando venga el juicio de Dios, entonces todos los no salvos van a ir al lago de fuego. Ese va a ser ya la morada eterna. El infierno es como la prisión preventiva y está en el centro de la tierra. En el lago de fuego va a ir primero la bestia y el falso profeta, como dice Apocalipsis 20, y luego, como dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces el lago de fuego, ahorita no hay nadie, hasta que termine la tribulación, y lo inauguran la bestia y el falso profeta, y de ahí todos los que han dudado de Cristo.